Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Latina Resilience, un espacio donde compartimos historias reales de mujeres latinas que están construyendo vida, comunidad y propósito lejos de su país de origen. Hoy tenemos una historia muy especial sobre la maternidad, identidad y comunidad. Hablaremos de lo que significa criar hijos entre culturas y cómo incluso en contextos nuevos y a veces desafiantes se puede crear espacios llenos de pertenencia. Nuestra invitada del día de hoy es Adriana Moreno, una mujer mexicana que llegó a Irlanda hace algunos años, formó una familia intercultural y junto a su pareja irlandesa y a partir de su propia experiencia como madre decidió crear algo muy valioso para su comunidad. Es un círculo de juegos en español para niños y familias como la suya. Bienvenidos y bienvenidas, acompáñanos. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos. Bienvenida, Adriana. Gracias por aceptar la invitación, por estar acá y compartirnos un poquito no solamente de tu historia, sino de tus desafíos y ahora también tus proyectos. Pues muchas gracias, Janet, por abrirme tu espacio para visitarte, por fin conocernos. Pues muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos tal vez un poquito conociéndote. ¿Cómo decides, cómo es la historia, cómo es tu historia personal en relación a que decides llegar a Irlanda, ¿sí? Pues yo llevo en Irlanda un poco más de 11 años. Justo platicábamos antes de la grabación que pues sí, tal vez en Irlanda que yo conocí hace 11 años es un poco diferente al de ahora, pero yo creo que algo que todas las personas que migramos tenemos en común es que el migrar a otro país es un viaje de adaptación, te tienes que adaptar, te tienes que transformar al final del día, a conocer tal vez cosas que no sabías que podías hacer, ¿no? Entonces, lo que me trajo a Irlanda fue puramente mi curiosidad de aventura. La verdad es que siempre tuve como la inquietud de vivir en el extranjero. Te comentaba que no sé si es solamente de donde yo soy del sur de México y era muy común que terminando la prepa, no sé, varias amigas y así se iban como un año sabático a ser niñera a Estados Unidos, todo eso. Y como que siempre me pareció interesante, pero tal vez en ese momento no me sentía suficientemente madura o valiente como para dejar a mi nido, ¿no? A mis papás. Yo soy la cuarta de 5 hijos y al final sí hay como un gran espacio entre mis 3 hermanos mayores y yo. Entonces realmente mi hermana menor y yo fuimos como siempre las chiquitas de la casa, ¿no? Entonces como que sí estábamos muy cuidadas, sí éramos muy cercanas como al nido familiar. Entonces como el pensar a los 17 años irme lejos de casa tal vez no era algo que me sentía capaz de hacer en ese momento. Pero bueno, la vida pasó, ya sabes, universidad, después de la universidad del trabajo, y llegó un punto en el que dije, tengo que hacerlo ahora o si no, mientras más pase el tiempo, más difícil me va a ser como, pues dejar todo para irme un año a viajar, ¿no? Entonces, la razón que vine a Irlanda estaba entre Irlanda y Nueva Zelanda, que de ahí me pongo a pensar ahorita que me preguntaste hace ratito, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera terminado en Nueva Zelanda? ¿No? ¿Cuál hubiera sido mi historia? Pero bueno, terminé en Irlanda porque una muy buena amiga, ella ya vivía aquí. Entonces, no es lo mismo migrar a un lugar cuando no tienes a nadie, sí, que mínimo llegar a un lugar y tienes una persona familiar, una persona que es tu conexión al final del día a casa, ¿no? Porque ella era mi amiga desde México. Entonces, tenemos muchos amigos en común, al final es distinto. Pero bueno, y así llegué a Irlanda a principios del 2015. Y aquí sigo. Bueno, entonces decides venir por unos cursos de inglés y luego, ¿qué pasa? ¿Continúas con una carrera universitaria? ¿Cuál fue tu siguiente paso? ¿Qué he hecho en estos 11 años? Bueno, yo llegué en el 2011. Antes, la visa de estudiante, te digo que las cosas han cambiado bastante. Antes la visa de estudiante era de un año.
Entonces sí tenías la oportunidad de estudiar 6 meses y viajar o trabajar tiempo completo, un año. En mi caso, mi motivo siempre fue como el viajar, el conocer. Entonces, pues eso estaba perfecto para mí. Pero que también lo que comentábamos hace ratito, que justo en 2015-2016 no todo ha sido color de rosa. Vino el primer bache, que fue el gobierno irlandés empezó a como regularizar estas escuelas de inglés y muchas se declararon en bancarrota. Seguramente hay gente que tal vez estaba acá en ese tiempo y gente que nos está viendo que tal vez fue una de las personas afectadas, ¿no? Fue algo muy difícil. Yo creo que en mi caso corrí con la suerte en que yo ya tenía aquí unos meses. Hablábamos un poco hace ratito de cómo el proceso de obtener todos tus papeles, ¿no? Sí. Era, si bien un poco más tedioso, en mi opinión era un poco más fácil. Yeah. No te tardabas meses, ¿no? Para tener una visa. Entonces, afortunadamente, podías tener tu visa luego, después de llegar como estudiante de inglés. Entonces, yo creo que corrí con la suerte en el que yo ya tenía aquí unos meses cuando todo esto pasó. Y pues muchos quedamos como huérfanos de escuela y eso pues atrasó muchas cosas, ¿no? Al final yo venía con un plan, como muchos. Yo venía a hacer mi examen del IELTS. Con lo que pasó, pues las cosas no funcionaron ese año. Entonces me quedé para una segunda renovación. Y bueno, en ese momento yo ya tenía a mi pareja, que es ahora mi esposo. Éramos novios en ese entonces y llevábamos, la verdad es que yo a él lo conocí como al mes de que llegué a Irlanda. Pero fue algo como, tal vez, como que conectamos muy bien, ¿no? Yeah. O sea, te comentaba que después de 4 meses de estar juntos, hicimos nuestro primer viaje por un mes, ¿no? Y yo siento que cuando viajas con una persona o te rompe o te une de verdad. Entonces, bueno, ya vivíamos juntos en ese entonces. Oye, una consulta, como que hoy día es bien diferente conseguir, o sea, los métodos de conocerse hoy en día son distintos. ¿Cómo se conocieron en aquel tiempo? La verdad es sí nos conocimos en línea. Okay. Sí, en ese tiempo. ¿Sabes qué? Que antes el Tinder era la novedad. Okay. Y sí, somos pareja de Tinder. We found love in a hopeless place. Sí, y entonces, pues bueno, pasó, ¿no? Yo, la verdad que te soy sincera, el primer invierno, yo llegué aquí a principios de año. Entonces, cuando llegó el primer invierno irlandés, yo me deprimí muchísimo. Claro. Yo, pues venimos, bueno, Latinoamérica es sol, nuestro ADN necesita, o sea, de verdad que la luz solar, ¿no? O sea, incluso ahorita que ya soy mamá, ¿no? Tú a tus hijos les tienes que dar aquí vitamina D porque hay déficit. Entonces, cuando renové mi segundo curso, a los meses hice mi examen, o sea, mi IELTS, pero bueno, al final del día yo ya había pagado por mis 6 meses, entonces yo terminé mi curso y yo ya sabía que yo ya no quería estar aquí, ¿no? Yeah. Yo ya decía, ¿sabes qué? Ya fue muy suficiente. A lo que vine y ya. A lo que vine y ya me voy. Y sí le dije a fulanito, pues ahí nos vemos o bye, ¿no? Te vienes conmigo, pero yo me voy a México, yo quiero volver a casa. Y entonces tomamos la decisión de volver juntos. Ya llevamos casi 2 años juntos en ese entonces. Entonces nos casamos y fuimos a México. Okay. Entonces lo traje a vivir conmigo a México, en Ciudad de México. Vivimos allá año y medio. Okay. Eso fue en finales de 2016. Sí, porque fue casi 2 años, ajá. Y volvimos en 2018, después de año y medio. Ajá. Y aquí he estado después de 2018. Yeah. Contestando tu pregunta acerca de la carrera universitaria, sí volví a la escuela durante el COVID. Cuando vuelves después de México, Cuando vuelvo después de México, obviamente ya volvimos, afortunadamente los dos nos surgió ofertas laborales en Irlanda. Creo que es algo que es diferente cuando vienes al final del día, tal vez como estudiante, que después cuando vuelves ya con una oferta laboral, sí. Tu enfoque también es distinto, ¿no? Entonces, regresamos, afortunadamente, bueno, en mi caso yo vine y 2 días que regresamos empecé a trabajar, bla, bla, bla.
y al año y medio pues fue lo del COVID, ¿no? Y en ese entonces, pues ves que estábamos en lockdown, yo volví a la universidad. Hay varios cursos, hay varios programas del gobierno, que si eres residente hay un programa que se llama Springboard, que es muy interesante porque cuando eres residente de Irlanda tienes acceso a varias maestrías o degrees, level 8 o higher diplomas, etcétera, que al final puedes hacer en línea, ¿no? Y en ese caso hay híbridos, pero en ese caso como era COVID, todo era en línea. Entonces, para no enloquecer literal, volví a la universidad y hice un degree en software development. Ok. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo duraba ese degree? 2 años. Lo que duró el COVID. Okay. Entonces, de hecho, fui a la clausura, fui a mi graduación embarazada de mi hijo. Ah. Sí. Bueno, que es mi siguiente etapa, ¿no? Claro. O sea, ya al volver, ya después del COVID, obviamente el COVID a veces, bueno, el COVID vino a desbalancear planes de muchas personas, ¿no? Al final uno no sabía cuánto tiempo íbamos a estar en lockdown y que también que el tiempo sigue pasando, o sea, nosotros pues ya llevábamos tiempo juntos, los dos teníamos muy claro que queríamos tener una familia, ¿no? Pero bueno, entonces tú normalmente tienes la idea de que te casas, compras la casa, tienes el hijo, pero hay cosas que al final no puedes controlar y que no te queda más que adaptarte. Y pues en ese momento, pues dijimos, ¿sabes qué? Pues es hora, queremos comenzar a empezar nuestra familia ya, ¿no? Entonces, y fue que tomamos la decisión y mi hijo nació en mayo del 2022, que fue 2022, yo me acuerdo que tenía amigas que dieron a luz 6 meses antes que yo, y todavía los hospitales estaban muy restringidos, o sea... ¿No te tocó esa parte ya? A mí me tocó ya menos restringido. Sí que mi esposo tuvo que esperar allá afuera hasta que yo estuve en quirófano, casi, ¿no? Pero sí tuve amigas que tuvieron que echar el parto casi que solas. Lo cual la verdad que agradezco no haberlo hecho. Sí, porque especialmente cuando eres mamá primeriza creo que vas a lo desconocido, ¿no? Entonces, mínimo tener ahí al responsable de todo, o una persona, ¿no? Alguien que te apoye. Sí, yo no sé, tal vez hubiera sido una experiencia totalmente diferente. ¿Lo pasaste sola ese proceso? O sea, está bien con tu esposo, pero después familiares, amigos. Sí, fíjate que a pesar, vamos a hablar un poco acerca de la importancia de tu red de apoyo, ¿no? La verdad es que no puedo negar que mi familia, a pesar de estar lejos, ha sido ahora sí que de mucho apoyo para mi familia, o sea, es algo que mi esposo también valora mucho. Mis hermanas vinieron, mi mamá vino, estuvo aquí mi mamá 2 meses. Ahora sí que yo me encargaba de mi bebé y mi mamá se encargaba de mí, ¿no? Mi esposo es de aquí de Dublín, entonces su mamá también pues está presente, ¿no? O sea, cuando se necesita, al menos sabemos que podemos, no sé, contar con ella, ¿no? O sea, al final yo creo que como mujer no hay nada como tener a tu mamá cerca, pero se agradece mucho el poder contar también con, no sé, tu familia política, en este caso mi suegra, y también amigas, ¿no? Que al final eso es algo que las personas que nos convertimos en mamá, yo creo que fuera de nuestro país entendemos que de ahí nuestra red de apoyo no necesariamente tiene que ser familia. Al final, yo creo que mi red de apoyo más importante aquí en Irlanda son otras amigas que he hecho a través de mi maternidad. Que pasamos como... Que al final compartimos como experiencias, ¿no? Y las mismas necesidades. Exacto, que tenemos eso, las mismas necesidades. Y sí, la verdad que eso tal vez es un... statement muy fuerte, pero creo que tal vez muchas mujeres, mamás se van a identificar con eso, ¿no? Sí. No necesariamente tu red de apoyo tiene que ser tu familiar. Sí, tu red de apoyo ahora sí que puede venir de donde menos lo esperas. Exactamente. Bueno, ahí hablando en relación a redes de apoyo y todo,
que ahorita sabemos como con esta experiencia migrante, especialmente nosotras, criar a un hijo ahora que ya lo tienes en brazos, ya lo estás empezando a disfrutar o más, bueno, estás empezando como a esta nueva etapa, a entender, a desarrollarte en la maternidad. Criar un hijo en una familia intercultural trae muchas cosas, tanto bonitas, pero también decisiones importantes. ¿En qué momento te diste cuenta de la importancia de mantener el idioma español y la conexión con tus raíces en la vida de tu hijo? Cuando crías en general, no importa si las dos personas son, al final cuando tú estás haciendo co-parenting, hay muchos acuerdos a los que se tienen que llegar, ¿no? Okay. Independientemente de la cultura. Yo estás criando a un hijo, son dos individuos completamente criados de diferente manera, que aparte, bueno, en este caso, aparte de eso, de diferentes culturas, pero siento que siempre hay que haber muchos acuerdos, ¿no? O sea, los dos, la verdad es que siempre tuvimos muy claro que queríamos darles la habilidad al final del día a nuestros hijos de ser bilingües. Mi esposo, él, como la mayoría de irlandeses o realmente de gente de habla inglesa, pues realmente solo hablan un idioma, ¿no? Y la verdad que él muchas veces, o sea, cuando fue a México, la verdad que él mejoró su español mucho, empezó a entender muchísimo más. De hecho, a la fecha entiende mucho más de lo que yo pienso que entiende. La verdad que sí entiende mucho. Yo creo que también yo ahora que ya tenemos hijos, porque tenemos 2 niños, como que su oído se ha ido igual agudizando, porque él escucha español todo el tiempo en casa. Entonces creo que los dos siempre tuvimos en claro en el beneficio que es para un niño el tener el acceso a idiomas, ¿no? A múltiples idiomas o más de un idioma. Entonces, yo creo que eso fue muy importante porque yo a mis hijos, desde el momento en que yo estuve embarazada, yo siempre les hablé español. Okay. Siempre, o sea, siempre, desde que, ya sabes, tenía mi barriga y lo movía, yo a él le hablaba siempre en español. Y no fue la excepción cuando nacieron, ¿no? O sea, yo siempre les he hablado español. Y creo que sí es importante tener un acuerdo porque al final al ser el idioma minoritario, se necesita mucha comprensión también en el tema de, por ejemplo, a él no le importaba él no se sentía excluido, ¿sí me entiendes? O sea, él estaba en el acuerdo de que yo a mi hijo le hablo español y él habla inglés. Si estábamos en casa de la abuela paterna, yo a mis hijos siempre les hablo español. De hecho, algo curioso es que mi cuñado y mi cuñada, de hecho, hablan español muy bien, pero ellos le hablan a mi hijo en inglés, ¿no? Porque al final es su idioma, pero pues ellos entienden todo lo que yo le estoy diciendo a mis hijos. Pero bueno, nunca fue un problema, ¿no? Okay. Entonces siento que siempre hubo un respeto al idioma. Porque es parte de la cultura, ¿no? Claro, y porque también al final él también, creo que tiene que haber mucha empatía en saber de que al final él se está casando también con a pesar de que vivimos aquí, sí. Él está eligiendo casarse con una persona de una diferente cultura, una cultura diferente. Sí. También tiene que haber empatía en saber que sus hijos sí que son irlandeses y tal vez culturalmente al crecer aquí van a ser tal vez un poco más irlandeses que mexicanos, tal vez no, pero que al final ellos tienen parte de su identidad, es su parte latina y que tienen una familia que para mí siento que para poder realmente transmitir emoción, afecto, el idioma es muy importante, ¿no? Ya. O sea, no es lo mismo. Claro, es el medio de comunicación. Claro, además que, no sé, o sea, yo siempre supe que no me hubiera gustado que mis hijos no pudieran hablar con sus abuelos. Claro. O con sus primos. Sí. Y que te voy a decir una cosa, la verdad es que en México, mi marido cuando estuvo en México se sorprendió de la mayoría, mucha gente habla inglés en México. Yo creo que porque tenemos a Estados Unidos ahí a un lado, sí que mi familia, mi papá viene y él se sale a caminar y, o sea, mudo no se queda.
Pero no es lo mismo, ¿no? Al final no es lo mismo que ellos se sientan parte de su familia materna, de la misma manera que se sienten parte de su familia paterna, ¿no? Y eso yo creo que solamente se podrá lograr si son capaces de hablar el mismo idioma que los demás. Porque si no, no sé, digo, yo no soy experta en nada más que estoy hablando, todo lo que digo en esta entrevista va a ser meramente con base a mi experiencia como mamá, lo que me ha funcionado, sí. lo que he hecho, ¿no? Y que la verdad estoy muy contenta, ¿no? Porque al final mi hijo ahorita va a cumplir 4 años y es fascinante ver cómo un niño bilingüe, cómo funcionan sus cerebros, ¿no? O sea, sobre todo cuando yo no soy un niño bilingüe, ¿no? Yo crecí con un idioma y también mi esposo, ¿no? Entonces, es fascinante ver cómo el fruto del esfuerzo, ¿no? Porque al final también siento que el adaptarte sobre todo en un principio, sí que me costaba a veces como solamente hablarle español a mi hijo, ¿no? O sea, muchas veces, a veces caes en la costumbre de, como estás hablando inglés con todos los demás, claro, es muy fácil como cambiar, ¿no? Pero creo que siempre fui muy estricta en ese sentido conmigo misma y a la fecha creo que mi cerebro también ve a un niño y creo que mi cerebro automáticamente le habla español a los niños porque igual con sus primitos irlandeses a veces voy hola y así, ¿no? Pero ha sido un proceso también de aprendizaje para mí. Claro. Y que ahora que tengo a mi otro bebé, sí que las cosas están siendo más naturales, ¿no? O sea, ya, porque aparte ya no solamente somos él y yo, ya es mi otro hijo que ya habla español también, entonces, pues sí. Lo que mencionas, lo que me cuentas, yo entiendo que nosotros, te decía hace un rato, nosotros velamos a veces sobre la red de apoyo, tanto como nosotros en una etapa migrante y también desde el enfoque de la maternidad también. Entonces, sabemos de la importancia de esta red de apoyo que necesitamos a nuestro alrededor. Necesitamos la empatía también alrededor nuestro, porque es un país, es un lugar donde conectamos y nos relacionamos mucho con otras culturas, entonces sabemos esa necesidad que o sea, para poder socializar con el resto, que es tan importante y debemos tenerlo presente. Y creo que somos tan conscientes de eso y que por eso entendemos la importancia, tal vez, de trabajar en esto, ¿no? Y ahora, por lo que me cuentas, por la experiencia que ahorita y por los resultados que se están trayendo, el trabajo y quizá la constancia. La constancia, pero desde un principio tal vez esa necesidad que tenías también de mantener, como bien dices, tu cultura en tus hijos, en las raíces, pues hace que ahora veas, evalúes y confirmes que tus hijos también necesitan trabajar ciertas habilidades para mantener esa red de apoyo o esa red de conexión, no solamente con la familia, sino también con su círculo, porque veo que realmente hay un resultado y un impacto muy fuerte. O sea, nos concentramos ahora, en este momento, en esta generación de padres inmigrantes o de parejas interculturales, ¿no? Entonces, ¿cómo criar a los hijos así? Claro. ¿Qué será bueno darles? Depende del enfoque que obviamente los padres quieren transmitirle, enseñarles a fortalecer su identidad. Sí, totalmente. Y la verdad es que no sé, en mi caso, yo creo que muchas veces cuando uno sale de su país, enfatizan más como cosas culturales, ¿no? Por ejemplo, yo no celebraba en México el Día de Muertos, pero desde que estoy aquí, desde antes de tener hijos, hago un altar. Mi suegro falleció justo antes de que mi bebé naciera. De hecho, mi esposo es el que siempre me recuerda, oye, ya tenemos que poner el altar, ¿no? Entonces, mi hijo sabe quién es su abuelo porque él lo ve en el altar. Digo, siempre hay unas fotos, pero este tipo de cositas que son muy mías de mi cultura mexicana, ¿no? Y que mi hijo conoce, ¿no? Y que yo lo hacía, te digo, lo del altar de muertos. Aprendí a hacer piñatas. Yo todas las navidades hacía una piñata
Y ahora ya no la hago en las Navidades, bueno, sí la he hecho unos años, pero ahora las hago para los cumpleaños de mis hijos. O sea, en todo su cumpleaños yo hago su piñata, porque en mi cabeza yo quiero que cuando yo era niña, lo que más me gustaba era romper mi piñata y mi pastel, ¿no? O sea, yo recuerdo todas mis fiestas infantiles y yo amaba eso, como elegir mi piñata y era bonito, ¿no? Y yo como que quiero transmitir eso a mis hijos porque... porque su mamá es mexicana. Exacto, y porque ahora todos sus amiguitos que vienen a sus primos, incluso irlandeses, saben que va a haber una piñata en sus cumpleaños, ¿no? Y la verdad es que como ya tengo un poco más de experiencia, pues también yo he descubierto estas nuevas habilidades que tengo, ¿no? De que yo nunca me consideré ser creativa. Y de repente estoy haciendo una piñata de Spider-Man. O sea, y son esas cositas que yo sé que tal vez ahorita, que de hecho ahorita mi hijo cada vez que ve su piñata dice, wow, ¿sabes? O sea, y eso para mí es... la recompensa. Sí, y yo quiero que lo que decías de construir su identidad, sí que él es irlandés, pero que también recuerde que tiene una parte de él que es mexicano, ¿no? Claro. Y que, bueno, que son, porque tengo dos, y que tienen a su familia también, que los respalda, aunque no estén a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, y que también cuando ellos vayan a México y que vayan a las fiestas de cumpleaños de sus hijos, de sus primos, perdón, que ellos digan, ay, esta es como mi fiesta porque tiene una piñata y que ese lo tipo sientan de cosas. Familiar. Exacto, que no estén así como que, wow, ¿qué es esto? ¿No? O, oye, mamá, ¿por qué no tengo yo una piñata? Sí, yo también soy mexicano, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, como que siento que es bonito y siento que yo la verdad es que es algo que estoy muy feliz que comencé a hacer, porque si bien que cuando son muy bebés, realmente no tienes ninguna reacción de ellos, pero conforme va pasando el tiempo y mientras van desarrollando sus pequeñas personalidades, te digo que cuando mi hijo, el más grande, ve su piñata, y acaba de ver su piñata de Spider-Man, que ya le terminé, así de wow, y sale corriendo y le dice, mira papá, mi piñata, ¿no? O sea, esos tipos de cosas son como ganarse la lotería. Cuando sabes que tu hijo ya está aprendiendo a identificar las cosas que tú, de la cultura de su mamá, que son parte de ahora también, de su cultura, de su identidad, de su personalidad, sí. Bueno, toda esta experiencia y todo esto que ahorita nos relatas con tanta pasión y tanto, de verdad, con mucha alegría también, y me alegra mucho que estés pasando este tiempo con tus hijos, porque también son los recuerdos que después se van a llevar cuando sean adultos. Pero basado en esa experiencia, al día de hoy tú empezaste a emprender un proyecto que creo que pues me gusta mucho, es muy interesante, porque al final esta experiencia no solamente te la quieres quedar tú, sino la quieres compartir con otros padres, con otra comunidad. Cuéntanos un poquito cómo viene esta idea y de qué se trata. Bueno, pues justo lo que te decía, para mí el idioma español es muy importante en mi hijo, ¿no? Yo quiero que hable mi idioma. Sin embargo, también reconozco que un niño no quiere ser diferente. Un niño, sobre todo creciendo, yo no vivo en Dublín, yo vivo a las afueras de Dublín, en condado de Wicklow, en un pequeño pueblo. Entonces, mientras más alejada estás de Dublín, menos gente, intercultural conoces, ¿no? En este caso, entonces yo sí entiendo la necesidad de poder crear un espacio donde mi hijo tenga otros amigos con los que ellos pueden hablar español. No es lo mismo, no sé, en mi cabeza, como te digo, yo no soy experta, pero yo, con base a mi experiencia como mamá, también sé que los niños no quieren ser diferentes. Entonces, siempre como que el proyecto del Círculo de Cuentos y Juegos en Español surgió con una amiga, que ella es de Perú, Eunice. Las dos como que teníamos esta idea, ¿no? Siento que yo ya venía pensando... ya venía rebotando en mi cabeza, pero cuando eres mamá y tienes un trabajo de tiempo completo, a veces necesitas ese último empujón, y esa fue Eunice cuando me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea. Y le digo, ¿sabes qué? Yo también, pero si lo hacemos juntos, vamos, ¿no? Como que necesitas ese apoyo que te diga, sí podemos,
vamos a hacerlo juntas. Okay. Y pues la verdad es que surgió justo para nuestros hijos, hecho por nosotras, pero nuestro enfoque siempre fue o es al momento crear una comunidad para ellos, para que ellos conozcan a otros niños que hablan español, que puedan compartir ellos el idioma también, ¿no? O sea, y que no se sientan diferentes. Que ser diferente, siento que ya cuando creces entiendes que ser diferente es bien, es bueno. Pero cuando eres un niño realmente, si todos tus amigos hablan inglés, las probabilidades de que quieras hablar español tal vez no sean tantas. Digo, no lo sé. Pero bueno, y sobre todo cuando en mi caso, pues mi esposo es irlandés, ¿no? Entonces realmente pues en casa están los dos idiomas, ¿no? Entonces, no sé, tal vez en mi cabeza quiero asegurarme que él también tenga su círculo, cómodo, se sienta cómodo, que cree una red social hispana, a pesar de, y con otros niños que tienen como el mismo background que él, ¿no? O sea, que vienen de familias multiculturales, interculturales, y que entonces él diga, oye, qué bien, ¿no? De hecho, sus mejores amigos, sus papás son españoles y sus mamás son irlandesas, pero ellos casualmente, pues bueno, son de la misma edad. Ajá. Y está padre porque como que hicimos... ¿Has oído ese término de mamá unicornio? Cuando tú y las mamás se llevan bien, pero los hijos también se llevan bien y los esposos se llevan bien. Sí. Bueno, pues tenemos algo así como con estas tres familias. O sea, los esposos juegan fútbol los domingos, las mamás salimos con los hijos a veces salimos todos en familias. Entonces es bonito, ¿no? Y entonces siempre hay español e inglés. Siempre, todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy bueno, que fortalece también como el idioma, ¿no? O sea, como que les da tal vez el concepto de que, a ver, o sea, esto es normal, ¿no? Exacto. Y no soy diferente, ¿no? Y otra vez, repito, no tiene nada malo ser diferente. Sí. Pero yo creo que siendo realistas, eso lo entendemos hasta después. Cuando Ajá. tienes 4, 5 años, 6 años, no lo entiendes y un niño solo quiere ser igual que los demás. Y así surgió el Círculo de Cuentos y Juegos en Español. La verdad es que ha sido una sorpresa muy grata, porque como te digo, nosotros no vivimos en Dublín, vivimos en un pueblo, Eunice de hecho vive en un pueblito diferente al mío. Entonces, no somos un único grupo, la verdad es que sí hay otras personas que hacen cosas diferentes, o similares, perdón, pero en la zona que es West Wicklow o Kildare, nos queda muy cerca Naas, no hay realmente un espacio o al momento, ¿no? Cuando nosotros creamos esto, que fue hace un poco más de un año, no había un espacio así como para niños de habla hispana. Y es muy grato ver que cuando empezamos, los niños hispanos, o sea, hispanohablantes, empezaron a salir como de todos lados. Entonces, de repente dicen, wow, no, ¿tú dónde vives? Ay, no, que yo vivo aquí. Y la verdad es que empezamos a ver que realmente no éramos pocos. Sí hay como varias familias interesadas que tienen niños también de habla hispana, ¿no? Okay. De habla español, que hablan español, que son de familias interculturales, tal vez no necesariamente con irlandés, pero que eso lo hace un poco más interesante porque hay niños que están creciendo con 3 idiomas diferentes en casa, ¿no? Que tal vez el papá es de un lugar, la mamá es de otro lugar y viven aquí, ¿no? Que claro. Hablan inglés. Entonces empezamos a ver que sí empezamos a crear comunidad, ¿no? O sea, y eso creo que es algo muy bonito para los niños. Es bonito ver, como vivimos en comunidades pequeñas, pues vas al supermercado y todo el mundo va al supermercado. Mi hijo se encuentra a niñas o a niños del círculo sí. Y se saludan así como que hola y así, ¿no? Entonces eso es bonito verlo. Lo hacemos una vez al mes y hay ciertas canciones que cantamos siempre y mi hijo siempre va así como mamá, pon la del círculo, ¿no? O oye, y también la nena de mi amiga Eunice, o sea, realmente a ellos les gusta, a nuestros hijos les gusta mucho. Ya.
Y siento que ellos son nuestro principal motor Claro. para las dos. Como tú bien sabes, iniciar un proyecto nunca es fácil. No. La verdad es que nosotros, nuestro motor, como te digo, no es realmente sobrevivir de eso, porque realmente no es así. Es más bien crear comunidad y hacerlo por nuestros hijos, porque de verdad que muchas al principio, sobre todo, estábamos en números rojos por por todo un año casi, pero como que lo seguimos haciendo porque, pues porque a nuestros hijos les gusta y porque vemos que nuevas familias vienen. Y también creo que es muy bonito ver que tenemos un par de familias irlandesas, que los dos padres son irlandeses, pero que también les interesa el que sus hijos estén expuestos a este idioma, ¿no? En este caso en español, porque si nuestros eventos son meramente en español, ¿no? O sea, todo es en español 100%. Entonces, es bonito ver la aceptación de la comunidad, no solamente de familias, en este caso, bilingües, sino también de familias locales. Sí. Porque al final yo siento que tampoco la intención es excluir, claro, ¿no? A las familias no bilingües. Cuando nosotros publicamos nuestros eventos, siempre decimos, no, o sea, todos son bienvenidos, ¿no? Y es muy gratificante también ver que sí lo toman en serio y sí van. Y eso también es bonito. Y de hecho el otro día publiqué en una página de Facebook de la zona y vi que justamente una de las mamás irlandesas justo recomendaba así como que, por cierto, una mamá preguntando, ¿hay actividades para niños? Y ella, sí, hay un grupo de juegos en español cada mes. Y eso es bonito, porque entonces quiere decir que a pesar de que ella no habla español, lo disfruta. Y su hija lo disfruta, ¿no? Entonces, al final siento que tener estos espacios para los niños es importante, porque les creas a ellos también comunidad, lo cual es, creo que necesario también. Claro. No, es que la verdad te felicito, de verdad me parece un buen proyecto, está muy interesante, ojalá muchas mamás y que tengan sus hijos puedan pues comunicarse, llamarte y poder ser parte de tu grupo. Me dices que la frecuencia es 1 por mes. Sí, la frecuencia es 1 vez por mes. Tal vez en algún momento lo hagamos más, tal vez 2 veces por mes, sí, pero creo que de momento 1 vez al mes nos da tiempo como de, porque al final somos también mamás, ¿no? Y trabajamos también, entonces el ser mamá es también un trabajo de tiempo completo. Pero también está bueno para que sea esperado, ¿no? Exacto, y siento que todo el mundo, bueno, la gente, tenemos familias que vienen, ya que han venido, ¿no? Desde que iniciamos, y ellos ya saben que el último sábado de cada mes nos toca evento, y siempre los tenemos ahí. La verdad es que, te digo, el principal motor son nuestros hijos, tanto para Eunice como para mí, y han habido momentos en el que decimos, lo seguimos haciendo, ¿crees que venga gente? Y cuando pensamos, bueno, los días, ¿no? Están medio así como que, no sabemos. Y siempre nos llevamos bonitas sorpresas, porque siempre llega, hay gente que te digo, son regulares. Sí. Y la mayoría de los eventos siempre vemos también caras nuevas. Claro. Y también nos ha tocado ver gente que dice, es que una amiga colombiana me recomendó y es un papá irlandés, ¿no? Que llega con su hija. Y dices, bueno, eso es bonito, porque entonces si te recomendó es porque sí le gustó. Claro. Y creo que sí, o sea, lo que hacemos es de mamás para papás, ¿no? Papás son mamás en general, ¿no? Y lo hacemos para nuestros hijos, realmente. ¿Y hay un límite de edad para los niños? Normalmente es de 1 a 7 años. Okay. Normalmente nuestro promedio de niños son 5 años, 6 años. Ahí tratamos de que sea un poco haya como actividades para todos, ¿no? Okay. Contamos cuentos en español, cantamos las canciones con las que crecimos, ¿no? Canciones que al final ahora como mamás les estamos enseñando a nuestros hijos, pero que nosotros crecimos cantándolas, ¿no? Entonces,
Es bonito. Y sí, es de 1 a 7 años. Lo hacemos una vez al mes. ¿Y tienen un lugar específico? Sí, lo hacemos en el Community Resource Center en Ballymore. Okay. Ballymore Eustace es en un pueblito que está entre Blessington, donde yo vivo, se llama Blessington, es condado de Wicklow, y Naas. Okay. Entonces, como te digo, hay otros grupos también en Dublín, en otros lugares, en Kildare, me parece. Sin embargo, creo que está bien que hagamos, mientras que la presencia creo que es importante. Sí. Así que si tú vives cerca de, ahora sí que yo como mamá te recomiendo que lleves a tu hijo a un grupo de español, el que te quede más cercano. Sí. Si está cerca de nosotros, nos encantaría recibirlos. Te digo que estamos justo Ballymore está justo entre Naas y Blessington. Naas es yo creo que un pueblo muy grande, entonces tal vez mucha gente de hecho que nos visita desde por ahí, pero también de diferentes pueblitos a los alrededores. Bueno, este proyecto es en grupo, me dices, ¿no? Cuéntanos un poquito más de tu compañera. Bueno, Eunice es una mamá también igual que yo, tiene una familia intercultural también, su pareja es irlandesa y ellos tienen una nena que tiene 3 años, ella es 1 año menor que mi hijo, y están justo ahorita, no sé, pero en este momento están teniendo a su segundo bebé. Entonces, no está acá porque no está acá porque está en cosas, está en medio de tener a su segundo bebé. Así que creo que, y te digo, mi segundo bebé también tiene 1 año, entonces creo que nuestra motivación, a pesar de que nuestros hijos mayores son como casi de la misma edad, pues los chiquitos igual, ¿no? Y siguen, y entonces creo que va a haber círculo o motivación por mucho tiempo, porque al final lo mismo que le estamos dando a nuestros 2 hijos mayores, o bueno, ella su nena y yo a mi hijo, pues también se lo queremos transmitir a los que vienen atrás, ¿no? Claro. En este caso, sí, Eunice es peruana, entonces eso también es muy bonito, porque ella peruana y yo mexicana, el Día de Muertos, hicimos una fiesta de Día de Muertos, me parece que en Perú tienen un Día de Independencia, no me acuerdo muy bien si es el Día Nacional del Perú o el Día de la Independencia de Perú, y ella también como que nos enseñó bailes, ¿no? Okay. O sea, canciones tradicionales, entonces creo que está también padre como el que las dos seamos de 2 países diferentes, claro. Porque al final amplía como el tema cultural también, sí, de lo que transmitimos al grupo, ¿no? A los niños. 2 países latinoamericanos y quizá entre las invitadas también puede haber alguien de otro país latinoamericano. Claro. Y así, ¿no? Y de hecho la mayoría de gente que tenemos son españoles. Okay. O sea, de familias españolas, irlandesas. Y es bonito, la verdad, o sea, contamos cuentos de ahí, nos hemos dado la tarea a veces de encontrar cuentos que los niños conocen, como el Grúfalo, ¿no? Que es un cuento infantil muy popular, pero en español, ¿no? Yo tengo los libros que me traje de México, entonces como que siempre tratamos de contar historias que si bien son conocidas de antes, ¿no? De que tal vez crecimos escuchando, también son conocidas de ahora, ¿no? Que no necesariamente solo están en inglés, claro, que también está la versión en español y que los niños conocen, a pesar de que, no sé, por ejemplo, los niños irlandeses que vienen, ellos conocen la historia en inglés, pero entonces ahora se les estamos contando en español. Tienen esa curiosidad. Exacto, entonces como que a pesar de que las dos somos de diferentes países, tenemos una diversidad también, lo cual es muy bonito. Y como que tratamos de, como tal, de unirnos a todos como hispanos, ¿no? Sí. Porque al final todos somos hispanohablantes, claro, no importa si eres español, si eres de donde sea de Latinoamérica. Entonces creo que todos estamos unidos por esto que es el idioma español. Y entonces siempre tratamos como de mezclar, ¿no? Cosas y historias y juegos. Pero es muy bonito, la verdad. Es muy satisfactorio el hacerlo. Ok, entiendo. Sí, se nota que hay mucho orgullo de parte de ti al ver el resultado en tus hijos. Sí. Y me imagino también que por eso los papás están tan interesados, porque el resultado se debe ver claramente en el comportamiento de los niños, ¿no? Sí, siento que eso es bonito. Siento que
que es bonito ver que tu hijo, y no hablo de mi hijo necesariamente, pero como papá o como mamá, es bonito ver que tu hijo encuentra su tribu, ¿no? Su círculo, al final su comunidad, porque al final creo que eso es muy importante, que ellos tengan su gente, su pequeña gente, que van a crecer. Sí, me gusta que este proyecto esté tan pensado en eso que acabas de decir, ¿no? Comunidad, tribu, pero desde la niñez, ¿no? Sí. Desde la niñez, y que se sientan totalmente cómodos sabiendo que son hijos de familias interculturales y que pues es lo que se quiere a veces, ¿no? Entonces poder expresarse desde ese punto de vista, no solamente pues con sus compañeros, sino también con las familias, y eso en la niñez creo que es completamente enriquecedor. Ya en su adultez lo van a recordar como, o lo van a valorar tanto como lo estás viendo tú desde el punto de vista como mamá. Entonces me parece, de verdad te felicito otra vez, me parece muy buen trabajo, y eso, que sigan adelante. ¿Tienen ustedes más proyectos? ¿Cómo están viendo su calendario para más adelante? Si nos puedes contar, o quieres darnos alguna otra. Pues bueno, ahorita seguimos con los eventos una vez al mes. Ajá. Normalmente paramos en el verano porque mucha gente se va, ¿no? Entonces de vacaciones. Entonces normalmente también tomamos el break. Digo, ahorita Eunice pues va a estar con las manos muy ocupadas, y ya a finales de agosto volveríamos. Pero sí, nos pueden encontrar en nuestro Instagram, que es Círculo de Cuentos y Juegos en Español. Siempre publicamos acerca de los eventos que vamos a tener. Y pues nada más que invitar a todos los papás que de verdad nunca es tarde para comenzar a compartir tu idioma con tu hijo. No importa, digo, en este caso obviamente esto es una plataforma para gente latina en específico, pero siento que es muy importante, no importa el idioma que hables, creo que es parte de la identidad, de tu identidad, pero también de la identidad de tu hijo, ¿no? No tienen idea de lo fascinante y rápido que los niños... Yo la verdad que siempre decía, ay, sí, pero hasta que me convertí en mamá, de verdad que lo comprobé. Los niños son muy adaptables, se adaptan muy rápido y aprenden cosas muy, muy rápido. Y nunca es tarde para empezar a hablarle español a tu hijo. Al final, como decías, mi hijo, ojalá que cuando él crezca se sienta orgulloso, ¿no? Y de hablar español, y que lo hable y que lo quiera hablar. Y yo creo que como papá o como mamá, lo único que puedes hacer es your best, ¿no? O sea, tratar de darle todas las herramientas, ponerle todo ahí para que no sea por falta de atención o por falta de espacios o por falta de comunidad. Claro. Y es muy satisfactorio ver a mi hijo hablar español con otros niños. Y eso es algo como que, wow, prácticas que yo hago en mi casa, ¿no? O sea, creo que ayuda mucho que mi esposo entiende mucho español, pero, o sea, ahorita a la edad que está mi hijo, es fascinante el ver, tenemos conversaciones de 3 en 2 idiomas. O sea, yo le digo a mi hijo, oye, ¿sabes qué? No hagas esto. Y su papá así como que, sí, no lo hagas porque esto, ¿sabes? Entonces, es como muy fascinante ver cómo su pequeño cerebrito... Claro, está agarrando ambos. Y es muy natural. Únanse, acérquense a su comunidad, ¿no? A veces, muchas veces el ser mamá, sobre todo mamá, ¿no? Migrante, a veces puede ser muy solitario, pero sepan que hay espacios para, no solo para ustedes, pero también para sus hijos, para que ellos encuentren su identidad latina. Como yo bien lo comenté, así como nuestro grupo, hay otros grupos también, entonces investiguen, depende de dónde vivan. Y también, y si tal vez no hay uno cerca de tal vez viven en Donegal o en lugares tal vez mucho más lejanas a Dublín. Eunice y yo iniciamos esto por necesidad, porque no había un grupo en nuestra zona. Así que si tú eres una mamá que no encuentra un grupo,
créalo, Sí. porque creo que la representación es importante, ¿no? Y pues qué mejor que entre mamás crear estos círculos para nuestros hijos y tal vez en un futuro hay en cada condado Claro. un grupo de Y hacer español. otro círculo, pero un círculo así, de una red De círculos. de círculos. Una convención. No, pero estaría padre como que Claro. cada región tuviera su propio espacio Claro, para niños hispanohablantes. Pues qué bonito todo lo que tienes, lo que has creado, y especialmente veo que todavía hay como un poco de visión incluso bajo este proyecto. Ojalá que más adelante vengan como que con esa noticia de decir que tal vez ya existe una red de conexión más grande y todo eso, sí. ¿no? Ojalá que sí, pues no sabemos, más adelante vamos a estar atentos a ver si se hace alguna, no sé, esta conexión entre otros grupos. Bueno, igual, muchas gracias, Adriana, por estar aquí. Si quieres despedirte, algo más, pero bueno, yo estoy impactada con tu proyecto. No tengo muchas preguntas que decir además, porque está súper claro cuál es el objetivo, cuál es el propósito y cuál es la motivación. Entonces, para mí queda súper claro el espíritu del proyecto. Me gusta mucho y bueno, no me queda más que eso, felicitarte por esto. Muchísimas gracias, Janet. Y pues muchísimas gracias por abrir tu espacio de nuevo para visibilizar nuestro proyecto. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram. Y pues no me queda más que agradecerte. Y también, pues como lo dije hace un momento, de verdad que, ¿cómo se dice? Motivar a esas papás Sí. que aún van a ser papás. Okay. O los que ya tienen a sus hijos pero que piensan que es muy tarde. Nunca es tarde. Y si no hay un espacio para tu hijo, créalo, porque sí. Creo que es muy importante darles eso a nuestros hijos y sí se puede, ¿no? Sí se puede. Mientras tengas un motor especial como son tus hijos, creo que todo es posible. Todo es posible. Muchas gracias, Adriana, por compartir tu historia, tu honestidad y este proyecto tan lleno de amor. Historias como la tuya nos recuerdan que la resiliencia también se construye en comunidad. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en un episodio más de Latina Resilience. Nos vemos hasta el próximo episodio. Adiós. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos.